Muy bien, apreciados hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a nuestra presentación número 13 de la serie Tesoro de Jehová. Hoy día vamos a concluir con el estudio sistemático que hemos venido realizando del libro de Sofonías. Hemos analizado Sofonías tanto en el hebreo y en el griego, y hoy día vamos a hacer el cierre de nuestra serie. Justamente vamos a recalcar y resaltar 5 claves importantes que hemos desarrollado y hemos encontrado en todo el libro de Sofonías. Ya hemos dicho que el profeta Sofonías era contemporáneo del profeta Jeremías. Si eso usted ya lo sabe. En las primeras 3 presentaciones tiene el contexto ampliamente desarrollado, ¿sí? Para que usted tenga allí una base sólida. El porqué del mensaje del profeta Sofonías es relevante para nuestro tiempo. Hoy día vamos a estudiar exclusivamente 2 versos del libro de Sofonías. Si me permiten. Muy bien. El estudio para hoy tiene como título El remanente en acción. Hoy día vamos a ver los 5 pasos, ¿sí? Los 5 pasos para vivir en la última hora de prueba que le va a tocar pasar a la humanidad, ¿sí? El último mensaje de amonestación al mundo es necesario que sea dado, y como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, debemos vivir en la última hora. Justamente vamos a analizar 5 conceptos importantes que hemos desarrollado en toda nuestra serie. Y seguro que si usted ha estado presente en nuestras presentaciones, va a encontrar y va a entender un poco más respecto a lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿sí? Y quiero deciros que si usted no ha estado presente en todas las presentaciones, todo las sesiones están grabadas, ¿sí? Todas las sesiones están grabadas, todas las sesiones están colgadas allí, incluso en la plataforma y también en el canal de A los Pies de Jesús. Usted va a encontrar ahí toda la serie completa, Tesoros de Jehová. Muy bien, entonces, hoy día vamos a hablar respecto al remanente en acción. Es necesario entender lo siguiente, que Jesús dijo que antes de su segunda venida habrán guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres en muchos lugares. Si ahora imagine todo el mundo convulsionado, imagine que las enfermedades arrasan con la vida de las personas. Imagine que el sistema económico y el sistema como conocemos actualmente se derrumba, pero en medio de todo ese caos, ¿sí? Hay un pueblo que no huye, hay un pueblo que se mantiene firme y fiel, hay un pueblo que actúa, hay un pueblo que no solo espera pasivamente la venida de Jesús, sino un pueblo que actúa. Es por eso que en medio de todo ello, la palabra del Señor a través de su siervo, el profeta Sofonías, nos dice: buscad al Señor los humildes de la tierra, buscad justicia, buscad humildad, quizás seréis escondidos en el día de la ira del Señor. No solo ello, también nos dice que Dios está en medio de ti. Él se regocijará sobre ti con gozo y callará por amor a ti, y se regocijará sobre ti con cánticos. Si usted quiere resumir el libro del profeta Sofonías, puede resumirlo en estos 2 textos, ¿sí? Aquí hay conceptos claves e importantes que se desarrollan en todos los 3 capítulos del libro del profeta Sofonías. Es necesario tener en claro esto, que esto no es teoría, sino que esto es un manual de acción para los últimos días. No solo ello, recuerde que cada palabra es un llamado a vivir con urgencia, a vivir con humildad. Es por eso que hoy vamos a descubrir cómo poder utilizar
Sí, él ya, cada una de los códigos que Dios nos ha dado y cómo vivir con humildad y urgencia en este mundo que perece y cómo poder vivir de una forma gozosa, ejerciendo fe constante. ¿Sí? Los 5 conceptos que vamos a desarrollar hoy el primer concepto es Bakshu, que quiere decir búsqueda que rompe el silencio. Anabab, que significa humildad, pero no es debilidad, es mansedumbre y humildad. Sedah, que es justicia, sí, que no es solo una justicia personal, sino es una justicia de vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Tisateru, que es escondido por Dios, guardado como un tesoro. Y por último, Yarim, que es cantar con gozo y alegría a pesar del caos. ¿Sí? Vamos a entender que estos conceptos no son palabras suaves, sino que son llamas que queman la indiferencia. Haciendo entonces mención de esta introducción, vamos a desarrollar nuestro primer concepto, Bakshu. La palabra Bakshu significa un buscar, pero una búsqueda con urgencia, una búsqueda con determinación, una búsqueda que rompe el silencio. Bakshu es una palabra compuesta, eso usted ya lo sabe. 3 palabras hebreas componen Bakshu. Bet, que significa casa, también representa la pertenencia, pero también simboliza al hogar espiritual. También tenemos la letra Kof, que significa parte posterior de la cabeza o lo oculto o lo profundo. Y Shim, que significa diente, pero también representa la fuerza. Amor, también manifiesta la idea de morder la realidad con determinación. Y lo profundo de esto es que Bakshu no es solo una búsqueda pasiva, sino Bakshu es una búsqueda activa. Es como si mordieras la verdad con fuerza. Cuando tú muerdes algo fuerte para arrancar, si agarras con seguridad. Esa es la idea de esta búsqueda. Y no solo ello, este mismo concepto aparece en la experiencia de uno de los más grandes profetas que anduvo sobre la tierra, el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 45, vamos a encontrar que dice, Elías buscó. Sí, esta palabra buscó es la palabra Bikesh. Bikesh, que es lo mismo, tiene la misma raíz que Bakshu, para decir que el profeta buscó la lluvia. No era una oración suave la cual estaba haciendo Elías, sino era una oración con firmeza. Era un ataque espiritual contra la sequía. Bakshu es una guerra activa. ¿Contra qué? Es una guerra activa contra la indiferencia. ¿Sí? Buscar entonces en hebreo es Bakshu. Y Bakshu es una búsqueda activa, es una guerra activa contra la indiferencia. Esta misma palabra en el hebreo, del hebreo, también lo podemos entender en el griego, que es la palabra buscar viene del griego setesate, setesate que deriva de la palabra seteo, ¿sí? Que significa una búsqueda que no se rinde, una búsqueda constante, una búsqueda perenne, una búsqueda perseverante. ¿Sí? Seteo o setesate está compuesto de 3 palabras, de 3 letras griegas. La letra Z, que significa vida, pero también simboliza la búsqueda activa como un buscador de tesoros. Cuando un minero tiene que encontrar un tesoro, el minero escarba y busca activamente. También tenemos la letra eta, eta que significa aire, pero también representa la claridad y a la revelación. Y por último, la letra T o tau, que significa marca, que representa el objetivo, propósito, pero también el cumplimiento. ¿Y saben cuál es lo más profundo de esto? Lo profundo de esto es que setesate no es buscar casualmente,
sino es buscar constantemente, con ahínco, perseverantemente, hasta encontrar aquello que se está buscando, ¿sí? Y lo interesante de esto es que esta misma expresión aparece en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, cuando Jesús dice, buscad primero el reino de Dios. Jesús está diciendo que, está diciendo, setesate, busca con ahínco, busca con perseverancia, busca con constancia. Es un mandato urgente, no es una sugerencia, no es una petición, es una orden. Buscad primeramente el reino de Dios. Es un mandato urgente, no es una sugerencia. ¿Sí? Y ahora la parte que tenemos nosotros para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo hacemos la aplicación de esto? De Bakshu y Setesate. Bakshu manifiesta una búsqueda constante, una búsqueda con ahínco, una búsqueda de verdad, una búsqueda perseverante. No esperemos a que todo se calme para realizar la búsqueda. No esperemos el momento adecuado, porque el momento adecuado nunca va a llegar, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros intentamos esperar que todo se calme para hacer algo, a veces nunca lo vamos a hacer. Es por eso que hoy mismo debes establecer un tiempo para la búsqueda intensa. ¿Cómo puedes dedicar 30 minutos diarios a qué? A la oración, sin distracciones? No solo señalar, sino morder la realidad como Elías clamaba pidiendo lluvia. No solo ello, también puedes hacer un estudio bíblico con preguntas que desafían, como ¿qué me pide Dios que haga hoy? Porque esto no solo es leer, sino es buscar lo oculto, buscar cuál es el mensaje que Dios tiene para mí. Y como tercera opción, también puedes proclamar el evangelio con urgencia, o proclamar el evangelio con pasión, porque Isaías 55:6 nos va a decir que buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y la inspiración nos dice lo siguiente: el remanente no es un grupo de perfectos, es un pueblo que busca a Dios con pasión. Es un pueblo que busca a Dios perseverantemente. Es un pueblo que busca a Dios con constancia, incluso en medio del caos. Vamos con nuestro segundo concepto. Nuestro segundo concepto es la palabra anava. Anava, que significa humildad, pero en este contexto se nos invita a cultivar la humildad como fuerza. ¿Cómo es que la humildad es fuerza? La humildad no es debilidad, sino la humildad es fortaleza en el contexto del libro del profeta Sofonías. Anava es una palabra compuesta de 3 letras. La letra Ajim, que significa ojo, también representa la visión, pero también representa, da cuenta de mirar con honestidad. La palabra Num o la letra Num, que significa pez, pero también representa la vida, a la humildad en las profundidades. Y por último, tenemos a la Vav que es símbolo de un clavo, pero también representa a la unión y a la conexión con Dios. ¿Sí? Y lo profundo de esto es que Anava no es debilidad. Anava es fuerza que reconoce su necesidad. Y esta misma raíz la vamos a encontrar en Salmo 25:9, cuando dice que Él guía a los humildes en el juicio, Él guía a los anava en el juicio. Pero aquí es la fuerza puesta en acción, ¿sí? La fuerza accionando. Anava es una fuerza que reconoce su necesidad de Dios, contrario al orgullo. ¿Sí? Entonces, humildad en el hebreo es anava,
pero en el griego humildad es la palabra prautes. Prautes, que va a dar cuenta de fuerza bajo control. Esto ya lo explicamos en nuestras presentaciones anteriores. Es como un caballo que es muy fuerte, pero toda su fortaleza, todo su poder está siendo guiado por un jinete. ¿Sí? Prautes viene del griego praus, que es una palabra compuesta de tres letras. La letra fi, que significa boca, pero también representa la expresión y al control. Ro, que representa al corazón, a la palabra y a la sabiduría. Y por último, la letra alfa, que simboliza el principio, pero también representa al origen y al fundamento. Y lo profundo de esto es que Prautes no es sumisión, Prautes es fuerza bajo control, como un caballo entrenado que obedece al jinete. El caballo es fuerte, sí, pero no se manda a sí mismo. Cuando se manda a sí mismo, hace destrozos. Sí, es por eso que su fuerza está sometida por el jinete. ¿Sí? En ese contexto, Prautes es eso, es sumisión, es fuerza bajo control. Y esto mismo va a decir Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29. Aprended de mí que soy manso, que soy praus y humilde de corazón. ¿Sí? Praus y prautes va a revelar humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre van de la mano. No puede haber una persona mansa que no sea humilde y no puede haber humilde sin mansedumbre. ¿Por qué? Porque la humildad y la mansedumbre van de la mano. Y praus es poder en acción. Praus no es debilidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar praus a nuestras vidas en este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros hacer uso de ello? En primera instancia, ¿sí? No se enorgullezcan de su doctrina. ¿Recuerdan el problema de la Odisea? He aquí yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero el mensaje es, tú eres orgulloso, por eso eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Es todo lo contrario a Anava, es todo lo contrario a Prautes, que es fuerza bajo control. ¿Y cómo nosotros podemos modificar eso? Primero, no se enorgullezcan de su doctrina. Es por eso que hoy mismo debemos hacer lo siguiente. Primero, confesar errores públicamente. ¿Sí? Si usted se equivocó con alguien, vaya y dígale, me equivoqué. Si usted se equivocó con su esposo, con su esposa, con su amigo, con su vecino, con sus hijos, reconozca su error, me equivoqué. ¿Sí? No solo equivocarse, no solo da cuenta del perdón, sino es reconocer la necesidad de gracia. Y recuerda que gracia se le da a alguien que no lo merece ni puede hacer algo para merecerlo. Otra de las cosas que podemos hacer es servir sin necesidad de reconocimiento. Es servir sin necesidad de que nos aplaudan. Es servir, como dijo Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y este concepto o esta idea viene de el libro de Juan capítulo 13, verso 14 y 15, cuando Jesús empezó a lavar los pies a los discípulos. Si usted ya sabe esa experiencia, ¿sí? Porque esto da cuenta de que la fuerza está bajo control. Y por último, también podemos escuchar a quienes critican. ¿Por qué? Porque escuchar a quienes critican va a dar cuenta. ¿Para qué escuchamos a quienes critican? Escuchamos bajo la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? No para defenderse, sino para mirar con honestidad el por qué está sucediendo esta crítica y cuál es la razón. Es por eso que la palabra del Señor dice lo siguiente: la humildad no es debilidad, sino es la fuerza que derriba fortalezas. Nos va a decir el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 4 y verso 5. Nuestro tercer concepto
es la palabra sedá. Sedá, que significa perseguir, justicia, pero con valor, ¿sí? Justicia que no es solo personal, sino justicia con valor. Sedak es una palabra compuesta de 3 letras hebreas. Tenemos la letra Sadwi, que significa gancho, pero también representa la justicia, pero también manifiesta a capturar con la verdad, ¿sí? Tenemos la palabra Daleth, que significa puerta, pero también representa la entrada, como el acceso a los pobres. Y por último, la letra Kof, que representa la parte posterior de la cabeza, pero también simboliza lo profundo tras la superficie, ¿sí? Lo que está detrás de la superficie. ¿Y saben cuál es lo más profundo de esto? Lo profundo de esto es que la palabra Sedak no es moralidad personal, sino es justicia social, pero una justicia activa. Esta misma raíz aparece en Isaías capítulo 58, verso 6, para decir: ¿no es este el ayuno que escogí, que soltar las cadenas de injusticia? Porque Sedak es acción, es buscar la justicia. Sí, es acción, no es solo intención, sino es poner en marcha aquello que va a hacer justicia. Esta misma expresión, sí, nosotros vamos a encontrarla en el libro de Sofonías, dando a entender que Sedak es justicia que transforma el sistema. Esta misma expresión o este mismo concepto también lo vamos a encontrar en el griego. En el griego vamos a encontrar que justicia es dikaioshinem, que es justicia, pero una justicia que transforma. ¿Sí? Dikaioshinem viene del griego dikaioshine, que quiere decir que quiere decir justicia, ¿sí? Pero este también está compuesto de 3 letras. Tiene la letra delta, que significa puerta, pero también significa justicia, pero también representa abrir caminos. Tiene la letra iota, que representa a la mano, pero también simboliza al poder y a la entrega. Y capa, que representa a la autoridad, pero también simboliza a la cabeza y al servicio. Y lo profundo de esto es que Dikaioshinen no es rectitud, sino que Dikaioshinen es justicia que transforma sistemas. ¿Cómo es que justicia que transforma sistemas? Esta misma expresión la dijo Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y su Dikaioshinen, ¿sí? Una justicia que transforma el mundo. Pero aquí Jesús estaba hablando de acción, de accionar, ¿sí? De accionar en el mundo, no solo una creencia personal, sino que es el remanente que defiende la justicia, así como Cristo la defendió, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas? Primero, podemos defender a los oprimidos. ¿Cómo? Visitando a las prisiones, ayudar a los refugiados, denunciar la explotación, porque Dikaioshinen y Sedak es justicia que abre las puertas a los vulnerables. Segundo, podemos vivir con integridad en el trabajo, sin sobornos, sin manipular datos, ser transparentes, porque Dikaioshinen da cuenta de la justicia, y justicia va de la mano con rectitud, y la rectitud transforma estructuras desde adentro. También podemos proclamar la verdad con valentía. La verdad no es cómoda, pero la verdad es necesaria, ¿sí? Es por eso que la justicia captura la verdad y la proclama sin miedo. Y por último, la justicia integral que transforma sistemas, no es una moralidad personal, sino es el remanente que defiende la justicia como lo hizo Cristo. Nuestro cuarto concepto es el concepto tisateru. Tisateru, que significa confiar, y confiar en qué? Confiar en la protección celestial, porque tisateru
es una palabra compuesta de tres letras, de la letra Same, que significa soporte, también representa el sustento, al apoyo y a la protección. Taf, que da cuenta de la marca, del sello, de la identidad y de la alianza. Y Resh, que significa cabeza, autoridad y sumisión. ¿Sí? Pero Tisateru habla de qué? Habla de esconder algo para la protección. ¿Sí? Tisateru no es solo esconderse, sino Tisateru es ser protegido por Dios, es ser guardado por Dios cual tesoro. Esta misma expresión la vamos a encontrar en la experiencia de Moisés. En Éxodo capítulo 33, verso 22, Dios va a decir: te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré, te voy a esconder, Tisateru, te voy a esconder, te voy a tapar el hueco con mi mano. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú puedas ver mi justicia. Tisateru es protección activa, no es una protección pasiva. Tisateru es la confianza en la protección divina, no en el miedo del juicio, sino que Dios protege a sus hijos en medio del juicio, en medio del peligro. Dios los guarda como un tesoro. ¿Sí? Esta confianza, este ser escondido, en el griego es kriptenai. Kryptonite, que viene de la raíz cripto, de donde viene la palabra criptografía o criptomoneda, que da cuenta de que, cripto es una palabra compuesta de tres letras: de capa, que significa cabeza, autoridad y ocultación; de ro, que representa el corazón, pero también a la palabra y al secreto; y la letra Y, que es la upsilon, que representa el yugo, la unidad y la conexión divina. Pero lo profundo de esto es que Kryptonai no es esconderse, sino Kryptonai es ser escondido por Dios como un tesoro. Es de aquí de donde surge el título de nuestra serie, Tesoros de Jehová, porque Dios guarda a sus hijos, Dios esconde a sus hijos de las calamidades, de la aflicción, de los peligros y de su ira, como si atesorara un tesoro, como si guardara un tesoro. Esta misma expresión la va a utilizar el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, verso 3 va a decir que vuestra vida está escondida, vuestra vida está kriptonai con Cristo en Dios. La vida de cada uno de los creyentes está escondida en Cristo. Es por eso que kriptonai es seguridad celestial, no miedo terrenal, sino que seguridad bajo la confianza del poder divino, del soberano del universo, del Dios, el creador de todas las cosas. ¿Sí? Es por eso que el remanente no es un grupo de perfectos, sino es un pueblo que confía en la protección de Cristo, incluso en medio del juicio y del ardor de su ira. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Sí? Primero, no temer al juicio, porque debemos confiar en medio del juicio, confiar en Cristo. ¿Y qué debemos hacer hoy? Podemos orar sin cesar, pidiéndole: Señor, esconde mi vida en ti. No solo protege, sino que entregarse completamente a su cuidado. Dios, estoy iniciando este año y quiero que la vida que tú me das sea escondida por ti, sea guardada en ti. Tómala, Señor, y haz en mí lo que tú creas conveniente. También podemos confiar en sus promesas, que Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. No debemos confiar en nuestras fuerzas, sino en su protección divina. También podemos actuar con valentía, ¿sí? Porque si Dios me protege, ¿de quién temo? Porque el remanente actúa con seguridad, porque su vida está escondida en Cristo. Es por eso que no debemos temer al juicio. Debemos confiar en Cristo como un refugio, porque la protección no es huida, sino la protección es cobertura mientras se avanza.
en el camino cristiano. ¿Sí? El último concepto es el concepto Yarim. Yarim, que significa gozo, ¿sí? Pero gozo de un mandato de vivir en el gozo celestial. Yarim es cantar de gozo a pesar del caos. Yarim tiene también tres palabras hebreas que la componen. La palabra resh, que significa cabeza, autoridad y voz. Num, que significa pez, vida y resurrección. Y la misma palabra se repite también la palabra num, que significa pez, vida y resurrección, pero también va a dar cuenta de que va a dar cuenta de un canto continuado, ¿sí? Yarim no es solo cantar, sino Yarim es gritar de alegría, gritar de gozo en medio del caos. ¿Por qué? Porque la victoria está segura. Y esta misma expresión la encontramos en el Salmo 98, verso 4, cuando dice, cantad a Jehová cántico nuevo, Yarim a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Pero esta expresión, cantar nuevamente, es un grito de victoria, así como cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo en seco y fueron liberados de la esclavitud egipcia. ¿Y qué hizo el pueblo? Cantó. ¿Qué cántico? El cántico de Moisés. Y justamente su pueblo, cuando pase ileso el juicio y el ardor de la ira de Dios, también va a cantar, va a Yarim, pero con gozo, con alegría, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Yarim es un grito de victoria. Yarim es gozo que trasciende las circunstancias. Yarim es gozo que trasciende las vicisitudes y la experiencia humana. Yarim, que significa cantar con gozo, también tiene su contraparte en el griego, ¿sí? Que, que la palabra griega para grito de victoria es la palabra alalagmo. Alalagmo, que es una palabra compuesta de tres letras griegas. Alfa, que representa principio, pero que también simboliza la esperanza y el origen. Lambda, que significa luz, pero también representa la revelación y la alabanza. Y otra vez se repite alfa, ¿sí? Pero lo profundo de esto es que alalagmo no es solo cántico, sino alalagmo es un grito de victoria, como un soldado canta cuando triunfa en batalla y regresa a casa contento de haber vencido. Esta misma expresión la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12, verso 2, cuando dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si Jesús miró la felicidad, la dicha, el gozo que iba a traer como consecuencia su sacrificio, él fue a la cruz con alegría. ¿Por qué? Porque al alajmo no es gozo en la tribulación, sino al alajmo es gozo en la tribulación, no solo en la calma. Y esto me hace recordar cuando Pablo y Silas estaban presos. ¿Qué hacían ellos estando presos? Dice que cantaban. Sí, estaban poniendo en práctica el concepto o el significado de alalagmo, gozo en la tribulación. Y el pueblo de Dios también debe aprender a gozarse en la tribulación, no porque disfrute de la tribulación, sino porque hay alguien más fuerte que protege, cuida y guarda a su pueblo y a sus hijos, que es nuestro Padre Celestial. Es por eso que el remanente no es un grupo de perfectos, sino el remanente es un pueblo que canta a pesar del caos, porque su esperanza está en Cristo. ¿Y cómo podemos poner en práctica esto ahora? Primero, no permitas que el caos robe tu gozo. No permitas que el caos robe la dicha y la confianza que tienes en Cristo. ¿Qué puedes hacer? Puedes practicar la gratitud diaria, contar pequeñas victorias de cada día,
¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? ¿En qué situaciones has visto la mano de Dios guiándote hoy? Es por eso que a raíz de allí, seguid el consejo del apóstol Pablo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Qué puedes hacer hoy? Hoy puedes cantar himnos de alabanza en medio de la adversidad. Así como Pablo y Silas, estando presos, encadenados, estaban cantando con gozo y alegría. También puedes proclamar el gozo inquebrantable de que la esperanza de que Cristo viene pronto. El remanente canta porque su esperanza en Cristo está en Cristo, no en las circunstancias ni en las vicisitudes de la vida. ¿Qué puedes hacer? Puedes compartir esperanza y gozo con los demás en tiempos difíciles. Ser portadores de la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, como dice el libro de Sofonías, capítulo 8, verso 10. ¿Sí? Hasta aquí hemos desarrollado nuestros 5 conceptos. ¿Sí? Los 5 conceptos para dar a entender que el remanente no es un grupo de perfectos, sino el remanente es un pueblo que actúa. Bakshu, Dios nos dice, busquen a Dios con urgencia. Anava nos dice, cultiven la humildad como fuerza. Sedak nos dice, persigan la justicia como valor. Tisateru nos dice, confíen en la protección celestial porque Dios os va a guardar cual tesoro de Jehová. Yarim nos dice, vivan en el gozo celestial, vivan en la alegría y no permitan que las circunstancias cambien vuestro gozo. Y recordad que Dios nos dice en Sofonías capítulo 3, verso 17, que el Señor está en medio de su pueblo. Él se regocija sobre ti con gozo, calla de amor por ti y se regocija sobre ti con cánticos. ¿Sí? Es por eso que su pueblo, el remanente, es un pueblo que actúa, es un pueblo que confía, porque Dios no es un juez distante, sino es un Padre que se regocija en medio de nosotros. Es por eso que actúen, no dejen que todo se calme, actúen, no teman al juicio, porque nuestra confianza está puesta en Jesús. Actúen, no dejen que el caos robe su gozo, ¿sí? Sino que debemos estar seguros de que somos un pueblo, el remanente del Señor es un pueblo que vive como si Cristo estuviera aquí y Él está con ellos cantando sobre ellos con gozo. Cuando nosotros entendamos realmente estos 5 conceptos desarrollados en todo el libro del profeta Sofonías, vamos a salir de nuestra comodidad, vamos a salir de nuestras casas, de nuestras iglesias y vamos a ir al mundo a proclamar el mensaje sin esperar que todo se calme, ¿sí? Porque esto es una secuencia, es una escalera. Primero, Bakshu nos dice, busca a Dios con determinación. Y una vez que lo encuentres ahora, aprende de él la humildad y la mansedumbre, que esto es fortaleza que derriba las fortalezas. Y después nos dice, persigue la justicia y la rectitud como valor. Después nos va a decir, Tisateru, confían en la protección celestial. Y por último, ahora que tienes todo esto, no permitas que las circunstancias y las vicisitudes de la vida eliminen el gozo y la dicha de conocer el Evangelio, el gozo y la dicha de saber que somos salvos por los méritos del Señor Jesucristo. Eso es lo que representa Yarim. ¿Sí? Y para ir culminando nuestra presentación de hoy, es necesario que hoy día, que es el primer día del año, del presente año, puedes tomar la decisión de buscar al Señor, de cultivar humildad, de perseguir la justicia, de confiar en su protección y vivir en gozo de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y recuerda que la inspiración dice que el remanente no es un grupo de perfectos,
sino el remanente es un pueblo que vive como si Cristo estuviera aquí y Él está con ellos, cantando sobre ellos con gozo y alegría. ¿Sí? Que nuestra última presentación sea de bendición para ti, así como lo ha sido para mí. Que su paz, la gracia del Señor Jesucristo te acompañe constantemente y puedas cada día ver el gozo de su salvación, recordando siempre que la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y esta lámpara debe guiarte y acompañarte en todo lo que resta de este año que estamos iniciando. Así que puedas tú disfrutar de la compañía del Señor, puedas tú disfrutar de su paz y de su gracia, puedas tú disfrutar de la protección y disfrutar de sus promesas a través de su palabra inspirada. Que el Señor te bendiga y su gracia te acompañe en el nombre de Jesús. Amén.